Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 11 de octubre. Hoy quisiera iniciar lamentando lo que está pasando en Guatemala, pero me encanta que el pueblo guatemalteco se haga respetar. Fuera de que estamos sufriendo en El Salvador, en Guatemala, por el desabastecimiento, pero el pueblo de Guatemala se está haciendo respetar. Ayer fue interesante el discurso de uno de los manifestantes que decía son 85,000 policías y somos 13 millones de guatemaltecos. Extraoficialmente se habla de la posibilidad de un golpe de Estado, porque el objetivo es no dejarse sentar al candidato electo, ya presidente constitucional, porque el que decide quién es presidente es el Tribunal Supremo Electoral después del recuento de los votos. Pero aquí el Ministerio Público no quiere, no va a permitir, al parecer no va a permitir que el señor Bernardo Arévalo sea el presidente de Guatemala, y se fragúan estrategias. Una estrategia es dar un golpe de Estado, convocar nuevas elecciones, y la elección del 20 de agosto y la del 25 de junio quedarían sin efecto. Dios bendiga a Guatemala. En la primera parte, hoy vamos a continuar escuchando en mi voz, la voz de Monseñor Romero. Estamos en el discurso en la Universidad de Lovaina, recibiendo el doctorado honoris causa, el último doctorado que le entregaron. Y Monseñor, a propósito del tema, la dimensión política de la fe, desde la opción preferencial por los pobres, Monseñor explica en este segmento el mundo de los pobres. ¿A qué pobres y de qué pobres está hablando Monseñor Romero? ¿Se puede hablar de una categoría de pobres de manera universal? No. Monseñor dice no. Voy a hablarles de los pobres de mi país, a los que yo represento. Esto es maravilloso de parte de Monseñor. La frase para hoy dice lo siguiente: nuestro mundo salvadoreño no es una abstracción, no es un caso más de lo que se entiende por mundo en países desarrollados como el de ustedes. Es un mundo que en su inmensa mayoría está formado por hombres y mujeres pobres y oprimidos. Y de ese mundo de los pobres decimos que es la clave para comprender la fe cristiana, la actuación de la Iglesia y la dimensión política de esa fe y de esa actuación eclesial. Los pobres son los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio eclesial al mundo. Los pobres son los que nos dicen qué es la polis, la ciudad, y qué significa para la Iglesia vivir realmente en el mundo. Hasta aquí la frase. No quiere Monseñor que se entienda por pobres una abstracción. Nuestro mundo salvadoreño no es una abstracción, no es un concepto universal, no es algo sacado de la realidad, no. Nuestro mundo de los pobres es la realidad, y son ellos, los pobres y las pobres, quienes nos dicen en qué les podemos servir. Esto, leído y escuchado 43 años después, cuesta entenderlo, porque cualquiera puede decir pobre. Incluso el Evangelio de Mateo habla de pobres de espíritu, que a saber qué es eso. Pero al hablar de pobres concretos, pobre salvadoreño, pobre salvadoreña, está hablando Monseñor de lo que él mismo ha vivido. No es lo mismo hablar de pobre en 1980 que pobres en el año 2023.
no es lo mismo. Aquel pobre del que Monseñor habla es un pobre reprimido, perseguido, masacrado. El pobre de hoy es otra categoría de pobre. Por esto es bien importante entender lo concreto del mundo de los pobres del que está hablando Monseñor Romero. Hablo de esa inmensa mayoría de hombres y mujeres pobres y oprimidos. No solamente pobres, pobres oprimidos. Más adelante, Monseñor va a decir, la misión de la iglesia es estar con los pobres. Y si el pobre es reprimido, la iglesia va a ser reprimida, porque está al servicio de los pobres. Maravillosa enseñanza de parte de Monseñor Romero, precisamente en ese primer mundo de Bélgica, ante esa Universidad de Lovaina. Esa universidad tiene teólogos y ese país, Bélgica, tiene obispos, teólogos y obispos que ayudaron en el Concilio Vaticano II a plasmar documentos como la Gaudium et Spes, como la Lumen Gentium, documentos que han quedado para la posteridad. Ahí hay teólogos, ahí hay obispos que contribuyeron con el Vaticano II. Monseñor solo va a decirles, miren, estoy aplicando el Concilio Vaticano II. Maravilloso, Monseñor. Oigamos entonces a Monseñor en este discurso de la Universidad de Lovaina, 2 de febrero de 1980. Oigamos a Monseñor. Como primera idea, aunque todavía muy general, quiero avanzar la intuición del Concilio Vaticano II que está a la base de todo el movimiento eclesial en la actualidad. La esencia de la Iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia aquí y ahora. La Iglesia está para solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias y tristezas de los hombres. La Iglesia es, como Jesús, para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Lumen Gentium número 8. El mundo de los pobres. Todos ustedes conocen estas palabras del concilio. Varios de sus obispos y teólogos ayudaron mucho en los años 60 para presentar de esta forma la esencia y misión de la Iglesia. Mi aporte consistirá en poner carne concreta a esas hermosas declaraciones desde la propia situación de un pequeño país latinoamericano típico de lo que hoy se llama el tercer mundo. Y para decirlo de una vez y en una palabra que resume y concretiza todo, el mundo al que debe servir la Iglesia es para nosotros el mundo de los pobres. Nuestro mundo salvadoreño no es una abstracción, no es un caso más de lo que se entiende por mundo en países desarrollados como el de ustedes. En un mundo que en su inmensa mayoría está formado por hombres y mujeres pobres y oprimidos, y de ese mundo de los pobres decimos que es la clave para comprender la fe cristiana, la actuación de la Iglesia y la dimensión política de esa fe y de esa actuación eclesial. Los pobres son los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio eclesial al mundo. Los pobres son los que nos dicen qué es la polis, la ciudad, y qué significa para la Iglesia vivir realmente en el mundo. Permítanme que desde los pobres de mi pueblo, a quienes represento, explique entonces brevemente la situación y actuación de nuestra Iglesia en el mundo en que vivimos y reflexionar después desde la teología sobre la importancia que ese mundo real, cultural y sociopolítico tiene para la propia fe de la Iglesia. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos en este miércoles 11 de octubre diciéndole adiós al profeta Jonás. Este profeta personaje
que nos ha dejado una gran enseñanza, hoy es la conclusión. Y esa conclusión no es lo común de los profetas, lo hemos dicho. Un profeta, cuando sus palabras tienen éxito, se alegra. Aquí Jonás se molesta. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que Jonás no se alegra por los resultados de la ciudad de Nínive? Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Le respondió el Señor: ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Ahí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino. Pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó el ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: más vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás: ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él: con razón siento un disgusto mortal. Le respondió el Señor: ¿tú te lamentas por el ricino, que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra? ¿Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda y gran cantidad de ganado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jonás es un profeta atípico. No es un profeta normal, tradicional. Les decía cuando empezamos a estudiar a Jonás que cuando Dios escoge a una persona, a un profeta, Dios sabe que ese profeta le va a cumplir. Oye, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Él agarra para Tarsis. Oye, Jonás, quiero que le digas a Nínive. Va a Nínive. 3 días. 3 días hacía falta para recorrer la ciudad. Jonás predicó un día y se retiró. A ver, van a pasar los 40 días. Quiero ver cómo llueve fuego sobre esta ciudad de Nínive. Hizo una choza en el oriente, viendo a ver cómo quedaba destruida Nínive. Pero Nínive se convirtió. Dios se arrepintió, no envió el fuego. No se destruyó la ciudad. Ajá, ¿y ahora? Bueno, ahora estoy bravo porque Dios no mandó el fuego sobre esa ciudad. Hizo la choza. Dios le pone un ricino, un árbol que le dé sombra. Al siguiente día manda un gusano. El gusano daña el árbol y manda un viento y un calor terrible. Jonás prefiere la muerte. Ellos están bien y yo estoy mal.
El libro del profeta Jonás no puede ser en ninguna manera histórico. Busque usted en los mapas dónde está la ciudad de Nínive, que tenga 120,000 habitantes. La ciudad no existe, Nínive. Con 120,000, no. Y se convirtieran los 120,000 menos. Pero el libro tiene una gran enseñanza. El libro de Jonás se puede tipificar, raya la frontera de los libros sapienciales, los libros que fueron escritos para dejarnos una enseñanza, como el libro de Job. Job igual no es un personaje, no es una persona natural, sino un personaje. Pero el libro de Jonás lleva la gran enseñanza de que el profeta no es el protagonista, el profeta es Dios. Yo, profeta, personaje Jonás, yo no existo. El que verdaderamente existe es Dios. Yo ya sé cómo eres. Eres rico en misericordia, lento a la cólera. Yo sé que tú perdonas. Lo que importa es Dios, no la persona o el personaje profeta Jonás. Usted y yo debemos fijarnos más en Dios que en el profeta Jonás. Yo he sido enviado a anunciar. Yo anuncio. Pero la persona principal es Dios, no yo. Yo soy una basura, yo prefiero morir. Pero el personaje que sale victorioso es Dios. No voy a alegrarme porque Nínive, de 120,000 habitantes, se haya convertido. No voy a alegrarme. ¿Y tú crees que tienes derecho de irritarte? ¿A ti te molesta que yo sea buena gente? Este es el mensaje del profeta Jonás. Tú no tienes razón, yo tengo razón. Yo quiero perdonar. Yo quiero ponerte un árbol de ricino. Yo quiero que un gusano se coma tu árbol. Yo. ¿Y tú tienes derecho a irritarte por el gusano o por el árbol? ¿Tienes tú? No, tú no tienes ningún derecho. Porque yo soy el que decide. Más adelante, siglos adelante, vamos a comprender esto como la providencia de Dios. Muchos siglos adelante, vamos a entender que Dios llega en el momento exacto. Dios no se atrasa. Dios sabe lo que hace. Nosotros somos ignorantes. Pero Dios sí sabe lo que hace. Dios es responsable de unas cosas. Lo demás es responsabilidad de nosotros. Dios es inocente. Esto tardarán muchos siglos para comprender así a Dios. Este libro es una queja contra la estructura del judaísmo, que cree que el pueblo de Israel debe ser bendecido y los otros pueblos tienen que ser maldecidos. Dios no es así. Dios envía mensajeros y si el pueblo se arrepiente, Dios lo perdona. Vamos al Evangelio de hoy, tema completamente delicado, inagotable por supuesto, por mucho que hablemos, se han escrito libros y no se agota el tema. Lucas 11, del 1 al 4, dice lo siguiente: Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. De esto se han escrito libros. ¿Cómo orar? El Padre Nuestro es una fórmula, es un método,
El Padre Nuestro es una realidad. Miles de libros. Hay cosas y rasgos fundamentales, yo me voy a detener en algunos, no se pueden abarcar todos, tampoco los conozco todos, pero quiero que nos metamos en el contexto de este Evangelio de Lucas capítulo 11. Miren todo lo que ha pasado ya. Ayer estudiamos esa actitud de Marta, la que invitó a Jesús, la que acogió a Jesús. Marta tiene una hermana, María. Ahora sí, ayer no. Ayer no era el método de oración. Ayer no era el tema de la oración, no. Ayer era quién acoge y quién no acoge el reino de Dios. Este era el tema de ayer. Hoy, alguien, no dice quién, alguien, uno de los 12, uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Me imagino yo, si Jesús hubiera sido un judío del Sanedrín, le hubiera dicho, tú, póstrate de rodillas, cierra los ojos y desde lejos grita, Señor de los ejércitos. Y Jesús no hace eso. Ni usó Shaddai, ni Elohim, ni Señor de los ejércitos, ni Señor del cielo y de la tierra. No. Jesús dice, cuando ustedes oren, llamen papá a Dios, porque son hijos. Esto desconcierta. Entonces, ¿y el Señor de los ejércitos? ¿Y Shaddai y Elohim? Nada. Ustedes díganle, papá. Papá. Sí, papá. Este contexto nos va a ayudar mucho en la vida, espero yo, para que entendamos que hay un parteaguas, se llama, un antes y un después de Jesús. No es lo mismo Dios antes de Jesús que Dios después de Jesús. Usted y yo somos cristianos. Nuestro Dios es después de Jesús. Antes de Jesús se entendía de otra manera. Acuérdense que para hacer estos programas leo y veo otros videos y en alguna medida me divierto. Cuando personas, por ejemplo, a propósito del tema de San Pablo, siguen sosteniendo que nuestro cristianismo es politeísta, que San Pablo es monoteísta. Por eso San Pablo no podía, y de verdad justifican, no podía ser un cristiano, porque el cristiano actual es politeísta. Creemos en un Dios que se llama Padre, un Dios que se llama Hijo y un Dios que se llama Espíritu Santo. Se debaten en esas discusiones. Por eso San Pablo solamente a Jehová, solamente a Yahvé, solamente al Dios, porque solo es un Dios. Y el judaísmo es monoteísta, nosotros somos politeístas, etc. Por eso no es lo mismo cómo se concibe a Dios antes de Jesús que después de Jesús. Jesús, aquí vamos a meter una enseñanza que hemos dado en el Evangelio de Juan. Cuando pueda ver el video de Juan, sobre el Evangelio de Juan. Decimos que los 3 evangelios sinópticos tienen una cristología ascendente y Juan tiene una cristología descendente. Jesús, ascendente en los sinópticos, se va dando cuenta que Él es Dios. En Juan, Dios ya sabe que Él es Dios, solo espera su hora. En los sinópticos, y Lucas es sinóptico, Jesús poco a poco se va dando cuenta. Este es el momento en que Jesús se da cuenta que Dios es su Padre. Y Él está en oración con su Padre. Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús ahora
en este capítulo 11 de Lucas, él ya sabe que Dios es su Padre. Y nos contagia. Yo descubrí que Dios es mi Padre. Y estoy seguro que Dios es Padre de ustedes también. Esta es la enseñanza de Lucas hoy. Fuera de los libros que se han escrito, como les digo. Dios es mi Padre. Y si es mi Padre, es Padre también de ustedes. Porque yo no soy diferente de ustedes. Si fuera el Evangelio de Juan, sería otra cosa. Juan es otro tipo de evangelio. Lucas, Jesús, acaba de descubrir que Dios es su Padre. Y si lo descubrió que es su Padre, nos lo regala a nosotros. Ustedes también, igual que yo, tenemos a Dios como Padre. Esto es lo maravilloso del Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio de la ternura, de la misericordia. Lucas es el evangelio de la comunidad. Y si yo soy hijo de Dios, ustedes también son hijos de Dios. Pidan el pan. Perdonen, porque ustedes han sido perdonados. Y díganle, líbranos, no nos deje caer en la tentación. Protegen, porque es un papá. Si es un papá, me va a cuidar. Si es un Shaddai, si es un Elohim, si es un Señor de los ejércitos, cualquier título, me va a castigar, como pensaba Jonás. Pero como es mi papá, me va a cuidar. Este salto, este es el salto que nos hace dignos a usted y a mí de ser cristianos. Porque no entendemos a Dios de Jesús para atrás, sino de Jesús para acá. Por eso yo digo, si somos cristianos, tenemos que cumplir la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Eso quedó atrás. Somos cristianos, seguimos la ley de Jesús. Hoy Jesús nos regala a Dios como papá, porque así lo entendió Él. Y ahora nos lo entrega. Díganle, papá. Bendiciones para todos y para todas.